buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo nos trata la calurosa tarde? Bien. ¿Preparándose para el happy hour o hoy no hay? Muy temprano para happy hour. Por eso te digo, preparándose. Cuando terminemos la reunión, vamos a estar casi en horario. Muy lunes. Muy lunes, pero es más lindo establecer un encuentro en los días no. Qué sé yo. A lo mejor a ustedes les gusta más Mis hijas por lo menos dicen que si no hay gente está feo, entonces quieren mucha gente para... Hay gente que está teniendo problemas para ingresar, no sé por qué. ¿Alguno de ustedes le llegó para ser presidente de mesa en las elecciones del domingo? Porque No. hoy me comentaban en la facultad que el tribunal electoral había pedido padrones de estudiantes universitarios a la universidad, porque se habían quedado sin... Habían rechazado muchos presidentes de mesa. Estén atentos que en cualquier momento le puede llegar un telegrama. Con la carga pública. Esperamos 2 minutitos y empezamos porque, les repito, hay gente que está teniendo problemas para conectarse. Este año se va a volver a hacer la colación de grado presencial, pero por carrera, en el Teatro Fundación Astemio. El problema es que no pueden ir nada más que creo que 1 o 2 familiares por egresado. Y va a ser no individual, sino va a ser grupal. Se va a invitar a todos a subir al escenario y se le va a hacer la entrega simbólica del título. Esperemos que el año que viene sea diferente, volvamos a lo tradicional. Sí, recordemos que todavía están vigentes los protocolos y para un teatro también. Todavía tenemos que estar con la cara tapada, va a ser muy particular egresar y tener en el escenario a 50, 80 personas con barbijo, gritando, recibiendo el título, ¿no? La verdad que va a ser recordado durante toda la vida esta época. ¿Los proyectos siguen haciendo de forma virtual? ¿Cómo que se siguen haciendo? Perdón, la presentación de los proyectos. Sí. Es que si no tenemos habilitación todavía para dar clase ni otra actividad que no sean algunos exámenes que se autorizan. Okay. ¿Por qué? No, para saber.
La verdad que la presentación del proyecto en forma virtual es mucho más organizada y es más prolija que hacerlo en forma presencial a veces. Es más, en nuestra aulita allá arriba no lo vamos a poder hacer más. Es más, las instalaciones de la escuela va a haber que reformarla porque no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Y eso, Luis, para las presentaciones de los proyectos tienen en el YouTube de la facultad para que lo vean los familiares, Sí, ¿o no? sí. Sí, se puede ver en forma online, se puede compartir el enlace para que se vea. La idea es que volvamos paulatinamente a la facultad y podamos usar un poco más el salón de actos. Si a nosotros nos habilitan un uso del salón de actos, bueno, uno puede organizar de a 2, 3 proyectos o los proyectos del mes. Mi idea siempre fue organizar los proyectos del mes, entonces vos usás el salón de acto toda una tarde, tarde-noche, temprano, y bueno, la coordinación es menor. Pero bueno. Bien, creo que no se suma más nadie. Hoy vamos a empezar con un tema que siempre presenta, pese a que se viene tratando desde primer año, siempre presenta algún tipo de observación. Luis, antes de Sí, comenzar, ¿te puedo hacer una consulta del tema de la clase anterior? dale. Hasta ahora, cuando hablamos de programación con las diferentes técnicas, por ejemplo, en cíclica siempre sabíamos que programar era encontrar una secuencia y las cantidades o el tiempo del ciclo. En líneas era también encontrar el tiempo de ciclo y la cantidad de estaciones. A mí lo que no me termina así, a grosso modo, de quedar en claro es en TOC, ¿qué es programar? Si lo tengo que definir en 2 palabras, sería encontrar la restricción Y subordinar a la restricción el resto de la línea. Bien, eso sería... Y para eso se aplica, si vos ves un poco el material y recordás de PL, se aplica básicamente un PL. Bien. Donde la restricción es la restricción. La restricción máxima es justamente la línea y del sistema, es la estación que ofrece el cuello de botella o la restricción al avance del flujo. Y otra pregunta que era de lo que habíamos terminado de hablar en la última clase que estábamos, hay un compañero que había preguntado sobre el tema de las varas. Ahí puedes llegar a hacer una analogía entre lo que es cuerda y vara en TOC con lo que es en Just in Time, el Kanban y el Conway. Que la vara viene, son todas, son sistemas de información que vienen a solucionar el mismo problema. Tanto sea el Conway, que lo vamos a ver ahora, como la vara, como la cuerda, es la mejor manera de informar a todo el resto de la línea qué es lo que está ocurriendo. Si bien es una información, es decir, no es un pedido de acción, yo te puedo informar o te puedo pedir que hagas algo. Generalmente, todos ustedes que trabajan en empresas grandes o corporativas, se le aclara cuando es una información, o se le dice para conocimiento. Al estar en conocimiento o tomar conocimiento, vos podés anticipar acciones. No te están pidiendo una acción. Vamos a ver ahora que una orden Kanban es una acción. Pero la información es estar informado. ¿Para qué? Para anticipar posibles acciones. ¿Sí?
A mí me informan que la tarjeta de crédito va a quedar discontinuada o se da de baja a fin de mes. Bueno, es una información. La acción sería ya directamente cuando llega fin de mes y me dicen, señor, su tarjeta ha sido dada de baja porque está vencida. Punto. Es decir, todo lo que tiende a informar para anticipar posibles acciones tienen distintos nombres de acuerdo a la metodología y características. La vara tiene una característica, la cuerda tiene otra, el conway tiene otra, pero son todos sistemas de información que anticipa acciones. Miren que el pulsado está cambiando. Es una información. ¿Me está diciendo algo más que la información? No. ¿Me piden que haga una acción ejecutiva? No. Me informan. Y ustedes van a ver que en muchos sistemas de producción hay anticipo de acciones que son mecanismos de información. ¿Para qué uno se tendría que preguntar para qué sirve esa información? Bueno, justamente para predisponer, para anticipar posibles acciones que van a venir después. Es decir, por ejemplo, cambia el pulsado de la demanda y bueno, ¿qué pasa con los almacenes? ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa? Hay una retracción de la demanda, ya la demanda no pulsa como antes. Y bueno, los proveedores que miran en línea esa información, bueno, van a anticipar a su vez con sus propios proveedores o sus sistemas de información, sus sistemas de producción, que hay algo que está cambiando. La información es solo eso, información. ¿Para qué? Para anticipar posibles acciones. Puede ser que esas acciones no se pidan nunca, no ocurran nunca, pero yo estoy informado. Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Aquí presentamos ahora un poco más no tanto en detalle, porque no hay demasiado para agregar, pero así alguna precisión en cuanto al justatiempo, el just in time. El just in time es un sistema de producción para atender y para resolver qué tipo de problemas resuelve trabajar con el sistema de producción just in time. ¿Qué prioriza? ¿Qué resuelve? ¿Qué mejora? ¿Disminuye los lead time de entrega? Disminuye los lead time de entrega. ¿Cuál es la mayor prestación o colaboración que tiene al mundo de la producción el sistema just in time? Que es un sistema. Busca disminuir los desperdicios. Trata de minimizar o directamente que no tengamos desperdicio. Y propone una definición que se viene trabajando intuitivamente desde hace mucho tiempo, es de qué consideramos desperdicio. Es muy simple definir como desperdicio todo aquello que no agrega valor. El problema es, en cada organización, ¿qué es aquello que no agrega valor? ¿Y a quién no le agrega valor? ¿Al cliente? ¿Al productor? ¿A la sociedad? Bueno, la idea es que agregue, que sea mutuamente beneficioso, que agregue valor a todos. Si le agrega a nuestro cliente, obviamente a nosotros también mejora nuestra situación y satisface, porque nuestro objetivo es satisfacer a nuestro cliente o a nuestro potencial cliente. Entonces, la idea es minimizar todos los desperdicios o eliminarlos directamente. Pero para eso, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es el desperdicio? Claro, todo nuestro sistema de producción y dónde posiblemente podemos encontrar un desperdicio para trabajar sobre él y minimizarlo. ¿Cuáles son los desperdicios históricos que todo sistema de producción generalmente tiene? Por transportes, esperas. Stocks. Transporte, espera,
¿Stock de qué? ¿Stock de producción o de qué? Material en proceso. Claro. Semi-elaborado, material en proceso. ¿Por qué? Porque si lo tengo materia prima, queda como materia prima. Si es producto terminado, bueno, de alguna manera lo produje porque hay una potencial demanda. Pero lo que no queremos es tener material en proceso. ¿Qué otra cosa no agrega valor y es considerado un desperdicio? Los reprocesos. La superproducción, o sea, producir más de aquello que estamos, que hemos programado producir o que está planificado una determinada demanda. Durante mucho tiempo, el concepto de la sobreproducción o superproducción era algo muy bien visto. Si teníamos chapa, había que cortar toda la chapa, producir todo. ¿Por qué? Porque, bueno, se entendía que si había materia prima había que producir. Eso fue una idea muy arraigada hasta la década del 40, cuando empezó a estudiarse todo esto de que eso realmente no agregaba valor. Es más, traía serios inconvenientes. ¿Qué otra cosa no agrega valor? Eso, las piezas, los reprocesos de pieza. Reprocesos de pieza, o sea, producción no conforme. O sea. Entonces, la primera actividad es trabajar sobre identificar qué acciones, qué tareas, qué actividades no agregan valor. Y directamente estudiarlas y eliminarlas. Y después empezaríamos a trabajar con otro tipo de acciones para mejorarla. Por ejemplo, reducir tiempo de puesta a punto. ¿Qué otro tipo de actividad? Nivelar, ¿qué cosa? Flujo. ¿Qué otro tipo de actividad? Que las personas aprendan a trabajar en equipo. La polivalencia también de los operarios. La polivalencia, siempre que sea posible, de el personal de producción. ¿Qué más? El autocontrol. Esas son todas tareas que ya mejoran nuestro sistema de producción. Que cuidado, esto no es limitativo de Just in Time. Acá se ven en forma ampliada, pero cualquier sistema de producción que tengamos, todas estas cosas son válidas. Son hechos que son válidos, son conceptos válidos que se pueden aplicar tranquilamente. La promoción de la calidad total y de la manufactura esbelta se debe prácticamente aplicar a todo sistema de producción. Bueno, la tipificación clásica del Just in Time, que es un sistema de producción que, ¿cómo actúa? Tira la demanda. Tira desde la demanda, ¿sí? O sea, una vez que se genera la demanda o queremos satisfacer la demanda o hay una demanda atendida, esa va a ser la orden de producción a nuestro sistema. Uno le parece, y más a ustedes como ya muy próximos a ser ingenieras e ingenieros industriales, le parece algo muy obvio. Bueno, esto todavía no es tan obvio en muchos sistemas de producción. Por ejemplo, la construcción. La construcción industrializada o la construcción de infraestructura de tipo civil, todavía este tipo de cuestiones lo miran con una determinada particularidad. Uno, para generar el trabajar tirando desde el sistema, puede tener distintos métodos. Hoy en día está totalmente informatizado, pero el que comenzó a trabajar con este tipo de cuestiones era la clásica tarjeta, la comanda, la orden. Era una tarjeta que uno utilizaba como único medio de comunicación para autorizar
la producción de todo el sistema. ¿Qué otra particularidad tiene el just in time? Acá hay una frase que es importante reflexionar, que dice: no se debe confundir el sistema Kanban, que es un sistema de control, yo diría de información y control, con un sistema de la producción, con el sistema de producción just in time. Lo lógico, lo otro es nada más que un instrumento para informar, autorizar, controlar la producción, y el just in time es todo un sistema. Un sistema que hasta la infraestructura, el diseño de la nave industrial o el lugar donde se va a trabajar requiere determinadas particularidades. ¿Cómo qué? Primero, el just in time se puede aplicar únicamente a producciones de productos tangibles, o podemos pensar también en una producción de un producto no tangible. Pensemos en los desperdicios que tiene la producción de no tangibles. ¿Cuál desperdicio no existe en la producción de un mal llamado servicio? Los reprocesos. ¿Perdón? Stock. Que no almacenan. El stock, el primero. El stock, sí, stock de ¿Qué otro más? El stock de producto terminado. El stock de producto terminado es el stock de producción en curso, no existe. Yo no dejo sobreproducción. Tampoco ¿Perdón? tenés sobreproducción. Tampoco, sí, ahí la sobreproducción vamos a atenderla, pero sí, es cierto, no tenés sobreproducción porque no tenés lugar donde almacenarla ni guardarla, ¿sí? ¿Qué otra cuestión no tenés? ¿Perdón? Reprocesos. Reproceso yo ahí lo miraría con cuidado. Muchas veces hay que reiterar una cirugía porque no salió bien, hay que reformular una escritura porque no se corrigió bien, corregir un fallo y hacer un juicio sumario porque hay un problema con los nombres y apellidos y información que constan en el expediente. Es decir, ahí un poquito discutible, pero ¿ustedes recomendarían o indicarían que se pueden aplicar un sistema just in time a un proceso de producción de no tangibles? Quizás poder se pueda, pero no es lo más recomendable. El sistema fue pensado para la producción de tangibles, ¿sí? Uno puede tomar algunas ideas y algunos conceptos para poder trabajar, pero muy poco probable que algunas actividades estén pensadas para un sistema de tirar del sistema. Claro, de se puede producción. tomar herramientas Es decir, Lean, pero no el JIT. Las herramientas Lean lo van a aplicar a cualquier sistema de producción y hasta la vida personal diaria, siempre. En cuanto a just in time, por ejemplo, hay un hospital muy grande en Barcelona que tomó en la sala de guardia el sistema just in time. ¿Por qué? Porque el paciente que ingresa a la sala de guardia, ellos lo tomaban como que era el que tiraba de la demanda. Y de acuerdo a cómo le daban la entrada, iba armando todo el sistema como para que esta persona fuera atendida. Es un sistema de gestión más que de producción en ese hospital en particular. Pero bueno, se puede tomar mucho de lo que nos sugiere el just in time para aplicarlo a la producción de no tangibles. La idea del Kanban, esa información que sirve para autorizar y controlar,
Este es un esquema básico de cómo funciona el Kanban entre dos estaciones de producción. La idea de capacho o lugar donde almacenar transitoriamente al producto semielaborado hasta que se traslada por una cuestión de organización de la producción hacia la próxima estación. Lo ideal, ¿qué sería? Que el Kanban fuera único. Que el Kanban fuera único y que el lote ¿cómo fue? ¿Qué cantidad Una unidad. de Una ítems? unidad. La unidad y con un Kanban único. Ahí estamos en la idealidad total y funcionaría muy bien nuestro sistema. Es importante calcular la cantidad de Kanban que uno tiene en el sistema de producción. ¿Por qué? ¿Perdón? Para lo que se necesita. Para simplificar el sistema de información también. Si pensamos en un sistema esbelto, también pensemos en el sistema de información, que hace a toda la lógica Lean. Es decir, hay manuales que recomiendan que cada uno en la línea reciba la información necesaria, nada más que la necesaria, para realizar de manera correcta su tarea. O sea, no sobreabundar también en información. Que más de uno de ustedes, cuando está trabajando, tiene lista de correo, de mails, de conversación, que no agregan valor. Es información, pero a la acción de ustedes no agrega valor. O sea que ahí también hay que aplicar un criterio de manufactura Lean. Hay recomendaciones, usar siempre contenedores normalizados. Yo agregaría para el tipo de producto, ¿no? No es lo mismo un contenedor normalizado para bulones, arandela, o para piezas muy grandes, como puede ser, qué sé yo, la industria automotriz, un guardabarro, un capó, un techo. Bueno, la idea de tener una única tarjeta por contenedor. Está prohibido retirar materiales sin encargo correspondiente. Bueno, esto hace a la organización. Generalmente las organizaciones de este tipo, ¿cómo son en cuanto a su estructura en la capacitación, en la formalidad del trabajo? ¿Permiten alteraciones? A mí se me ocurre hacerlo de otra manera y No. si quiero lo hago. No. No, son altamente penalizadas. Yo tengo que hacerlo de acuerdo a cómo está el manual y cómo fui capacitado. Si planteo una mejora o sugiero una alternativa, tengo que aplicar todo un procedimiento hasta que esa alternativa es estudiada, es evaluada, es analizada y es socializada en el equipo de trabajo. Esto va en contra de algunas ideas innovadoras. Hay algunas críticas a determinada rigidez de estos modelos que hacen que la innovación tarde mucho en ser aceptadas. Hay ahí un manual de Toyota incluso, hecho por la misma gente de Toyota, de algunas innovaciones que se sugirieron, tardaron más de 6 u 8 meses en ser autorizadas, cuando era prácticamente evidente que aplicaban una mejora. ¿Qué otra particularidad tiene la tarjeta? Bueno, yo hoy en día le puedo agregar tanta información como crea conveniente. Hoy una tarjeta moderna de Kanban está llena de códigos QR, incluso de chips grabados con tipo RDFI o una cuestión así. Es decir, no solamente tiene la escasa información que en la década del 50 se utilizaba. Hay conceptos claros, que la pieza defectuosa nunca deben pasar al proceso siguiente. Nosotros hemos visto que cuando uno trabaja con calidad certificada, obviamente no puede haber pieza defectuosa.
Acá es un ejemplo clásico de un Kanban de 2 tarjetas usando un Kanban triangular o de otra forma para indicar en el flujograma cuando hay un almacenamiento o cuando hay un traslado. Eso se va a ver en cada tipo de producción y qué tipo de productos. Esa es otra cuestión. ¿Qué tipo de producto ustedes recomendarían aplicar un sistema de producción tipo just-in-time? Tienen que ser productos de demanda masiva, altamente estandarizados. ¿Qué más? Masiva, estandarizados. La demanda Consumo no directo. sea. Uy, perdón. Que la demanda no sea muy variable. Que haya una determinada estabilidad en la demanda. ¿Qué más? Y si está estandarizado, se entiende que la calidad va a ser... No sé a qué te referís con eso de calidad uniforme. Si mi producto está estandarizado y no acepto no conformidades, el producto que sale tiene que ser bueno. Contar con proveedores fiables y cercanos. Bueno, si vamos a minimizar justamente el traslado porque no agrega valor, la idea es tener los proveedores cerca. El problema es cuando uno trata de trabajar con un sistema just-in-time en un mundo globalizado. ¿Sí? Puede ser que una componente viaje 14, 18.000 kilómetros hasta que la tengamos en planta. ¿Por qué? Y por la tecnología, por costos o por lo que fuere. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto si puedo, a los tiempos de ciclo, el proveedor se encarga. también podríamos decir que tener ese tiempo de ciclos bajos. Sí, es decir, una cosa es el takt time y otra cosa es tiempo de ciclo. Deberían ser bajos. ¿Por qué? ¿Por qué deberían ser? Para responder mejor a ese pulsar de la demanda. ¿Sí? Por eso generalmente en just-in-time se utilizan para productos, además de estandarizado, productos simples o de mediana complejidad. Sí, no sé quién quería hablar. Sí, otra cosa también, añadiendo a los proveedores, es de que lo que es just-in-time, vos no es constante el tiempo en el cual se pide, y lo que varía es la cantidad de los proveedores. Sí, bueno, los proveedores, también... el contrato con los proveedores que trabajan tipo just-in-time son muy laboriosos. Uno, para ser proveedor para una empresa que trabaje con un sistema de producción just-in-time no es simple. Tenés que certificar normas de calidad, sistemas de producción, hasta tu personal tiene que estar calificado por el futuro cliente. Es decir, son reglas muy estrictas. Por eso mucha gente tampoco quiere trabajar con estos modelos, incluso en el mundo altamente desarrollado, porque tiene un sinnúmero de exigencias y además si vamos a trabajar pulsando la demanda, ¿qué pasa si la demanda deja de solicitar ese tipo de producto? Yo le puedo contar acá anécdota de los fabricantes de resortes cuando vino a instalarse General Motors, que bueno, tuvieron serios problemas porque no querían trabajar o no quieren trabajar este tipo just-in-time, porque se cae la producción, el ensamblado de automotores y qué hacen con toda esa línea. Además tienen hay una fuerte competitividad en cuanto al precio y una rigurosidad bastante alta en cuanto a calidad de los productos. O sea, proveedor en just-in-time no hay muchos y que traten de trabajar de esa manera. En el mundo altamente industrializado hay un poquito mayor la oferta, pero sigue siendo una particularidad y una forma de trabajo muy exigente, que a veces, en cuanto a la rentabilidad, no siempre está acompañada. Por eso la mayoría de los clientes que necesitan proveedores just-in-time trabajan con el proveedor para capacitarlo, para prepararlo, incluso financieramente, para asesorarlo, para que
tengan una buena contribución marginal y sean muy buenos proveedores. Hay ejemplos de esos en el mundo, pero bueno, el proveedor es un tema muy particular. Y ni que hablar si el proveedor es proveedor de un elemento crítico, ¿sí? Un elemento crítico en el ensamble de tu producto. Yo siempre cuento ejemplos extremos, como el del misil ese que le contaba, que una cola estabilizadora que valía un par de dólares era el elemento más crítico que tenía el misil, que costaba en ese momento alrededor de $250,000. Es decir, hay veces que elementos que hacen crítico al producto no tienen la importancia o la relevancia debida en el proceso de la gestión de compra. Algo muy particular que tuvo en un momento Ford Motor Company con las tuercas o los bulones de anclaje de las ruedas. Había un problema en la calidad del acero y cuando los camiones se ponían en marcha se cortaban y hubo accidentes porque se salían las ruedas directamente. Y bueno, nadie le prestaba atención, un par de dólares que costaban los bulones de anclaje de rueda. Pero bueno, era un elemento altamente crítico que trajo serios dolores de cabeza a la dirección de la empresa. ¿Qué otra particularidad tenemos en cuanto al sistema de información? Esto era antiguamente, el lote de producción, por ejemplo, en Toyota era muy pequeño, era el 10% de la demanda diaria, pero bueno, tenemos que tener en cuenta qué tipo de producto es. Eso en el libro de Taichi Ono, que le aconsejo quien quiera profundizar el tema, léanlo, un libro chiquito, pero tiene interesantes anécdotas en cuanto al sistema de producción Toyota, contado por quien lo implementó o lo codiseñó. Era el 10%, el tamaño del contenedor del capacho era a lo sumo el 10% de la demanda diaria. Profe, una consulta. Dale. ¿Existe el concepto de buffer en JIT? El concepto de buffer como tal no. Existe el capacho, pero el capacho es para juntar las piezas, armar el lote y poder trasladarlo. Pero no el concepto de amortiguador, que el concepto de amortiguador, ¿qué era? ¿Para qué lo teníamos? Te sirve justamente para anticipar, digamos, a efectos de producción o a rotura de máquinas, claro, acá, digamos, excesivas, y no tendrías esto en JIT, digamos. No, porque el just in time, eso es inadmisible. Puede ocurrir, pero quien toca el botón rojo en la línea y para la línea por un problema de rotura, por un problema de no conformidad, bueno, exige una revisión completa del sistema de producción. Y ahí generalmente yo, por ejemplo, tengo una línea de producción que trabaja de manera just in time, pero hay ciertos productos que no los puedo tener justo a tiempo, porque no hay proveedor, digamos, que trabaje de esa forma. Yo en ese caso voy a tener un buffer o bueno, quizás no sería la palabra correcta buffer, voy a tener un almacén, stock, digamos, vas a tener un stock de ese producto, pero sí. De hecho, no sería ocurre. Un buffer. No, buffer no. El concepto de buffer es para anticipar un problema en una línea, en un proceso de producción. Perfecto. Como quiero anticiparlo y no quiero tener problema en el flujo, coloco un buffer. Acá el concepto de buffer no va, y es más, está penalizado tener algún tipo de problema, o bien de calidad, de rotura. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Ha ocurrido? Sí. Hay un librito de una anécdota muy linda también en Detroit, con una planta de General Motors, cuando hubo un problema gremial, que se quedaron sin un montón de componentes y tuvieron que fletear un avión de transporte desde Indonesia a Estados Unidos, llevando esos componentes a un costo terrible para que no parara la línea. Pero bueno, es decir, puede ocurrir, pero no está pensado
como para, como en lo que ya vimos de programación, pensarlo y anticiparlo y calcular la existencia de un buffer, el tamaño del buffer y la cantidad de buffer. Aquí no. Perdón. Bueno, Luis, otra más. Acá sí lo que se tiene son espacios de almacenamiento de entrada y salida de cada centro de trabajo, por más que no cumpla. No hay almacenamiento de producción en curso. Sí lo que hay, lugar para poner el capacho, porque yo tengo que mover ese lote. Si pudiera no tener, que el lote, lo dijimos antes, que el lote sea la unidad y tener un sistema, además de just in time, sincrónico, no existiría el capacho, no existiría el contenedor. Acá lo que estamos trabajando con una línea que no es sincrónica, que puede ser tranquilamente, ni siquiera línea, puede ser actividades por proceso, pero si yo quiero trabajar con just in time puedo, después voy a ver los problemas que voy a tener y cómo los resuelvo, pero puedo, pero tengo que aplicar este método. Es decir, tengo que ir armando contenedores para poder trasladarlo a la próxima sección. Ese tamaño de lote, vamos a ver más adelante en tecnología de grupo cómo se calcula, porque es importante tener ese tamaño de lote. Y voy a tener ese reservorio, ese contenedor, ese capacho, pero es para poder moverlo. Si pudiera tener la unidad sería excelente. Nada más que para eso. No es que estoy estoqueando, que estoy depositando. Es más, las verdaderas plantas, hay una de Hewlett Packard, que yo creo que ya se lo he dicho, que tiene el almacén de producto terminado, tiene 9 metros cuadrados. Imagínense que la habitación donde están ustedes es más grande que el almacén que tiene esa planta de Hewlett Packard. ¿Por qué? Porque se arma el pallet ahí con los productos y ya directamente estacionado de culata, un camioncito eléctrico que junta todo y se lo lleva. Entre paréntesis, ¿alguno de ustedes trabaja en Quilmes? Bueno, Quilmes ya va a traer para la última milla los camiones eléctricos que tiene en Buenos Aires. Ya va a traer en la zona de Rosario, parte de Santa Fe, para trabajar, por un lado, por el tema ambiental y por el otro, por empezar a trabajar con un sistema de gestión de abastecimiento más pensado en una manufactura tipo Lean. Bien, esto es una manera de establecer, fíjense cómo calculan. Yo les pediría que interpreten un poquito ese coeficiente alfa. ¿Qué me indica ese coeficiente alfa? ¿Stock de seguridad? ¿Perdón? El stock de seguridad. Es un stock de seguridad. Y ustedes me podrían decir, ¿pero cómo? Con todo lo que hablamos, de que no, que hay que eliminar todo desperdicio. ¿Cómo? Para establecer el número de tarjeta de Kanban, yo planteo tener un coeficiente mayor a 1, porque el coeficiente de seguridad. ¿Por qué se da esto? ¿Qué estoy anticipando? ¿Qué estoy aceptando? La variabilidad en la demanda. Y que puede haber faltado. Que el sistema puede ser que tenga algunas imprecisiones y que yo tenga, que el sistema no actúe en forma satisfactoria, o sea, que tenga algún tipo de problema. Entonces, por las dudas, lo importante de ese alfa es que a lo largo de mi historia productiva vaya descendiendo. Si empiezo con un 10%, bueno, termine no con un 0, pero a lo mejor con un 1,5%, un 2% a lo sumo, ¿sí? Pero esta es una función, y ojo, este es el método Toyota, está hecho por la misma gente de Toyota, que ya preveía ese comportamiento que no era el ideal. Pues si hablamos de Jidoka, ¿cómo es que todavía tenemos un coeficiente de seguridad? Bueno, trabajamos
trabajando sobre esto, podemos también calcular la cantidad de Kanban de transporte. Uno es para producción y el otro es para transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que me autorizan a producir y también me autorizan a mover lo producido a la estación posterior. Y tiene es del mismo diseño, el modelo, y también tiene un alfa que varía entre 0 y 1. Donde acá hay que tener mucho cuidado con el tiempo medio de transporte, ¿sí? Yo he visto empresas pymes, por ejemplo, de fabricación de cuadros de bicicleta, donde el tiempo y las vueltas que daban los componentes, de donde se cortaba el caño hasta donde se soldaba, era tremendo. Y pegaban un viaje de, a lo mejor en un galpón de unos 1000 metros cuadrados, recorrían 2000 metros lineales. Uno puede rediseñar el layout y disminuir mucho ese tiempo medio de transporte, que sabemos que no agrega valor. Pero existe, hay que cumplirlo. Bueno, Además, ese tipo de transporte te agrega, digamos, stock, cosas, te incrementa, digamos, el stock. No directamente, no te incrementa el stock, pero sí te hace tener un lote de transferencia que no sea el ideal, nos alejamos de la unidad, digamos. Porque tengo que tener en cuenta durante ese tiempo de transporte que las dos máquinas o los dos centros de trabajo están produciendo. Bien. El transporte en todo, cuando ustedes analicen, cuando tengan posiciones gerenciables o de director y analizan transporte, ahí no hay utilidad, a no ser que ustedes sean dueños de una empresa de transporte, ¿no? Pero no hay agregado de valor. Mover algo no agrega valor. Mover gente, para el único que agrega valor, para dueños de la empresa de transporte, para el que vende camiones, para el que vende neumáticos, para esa gente. Pero al sistema de producción no agrega valor. O sea que hay que tratar de minimizarlo. Y si es posible, que no exista. ¿Se puede reducir a 0 el tiempo de transporte? A ver, piensen un chiquito. Si yo organizo el proceso en una celda, por ahí se reduce bastante. Bueno, una es trabajar en celda y en otro es con sistema automatizado, robotizado. Un centro de trabajo de multioperaciones. En vez de perforar, pasarlo para otra máquina, hacer el fresado, hacer el plegado. No, lo hago todo en el mismo centro mecanizado. La pieza no se mueve. Hoy en día las celdas son tan complejas que prácticamente realizan todo el producto. Hay unas máquinas muy modernas que la industria alemana en estos momentos está probando. Es una mezcla de una impresora 3D y un centro de mecanizado. Todo en el mismo equipo. Y trabajando con aluminio. Arma la pieza con aluminio, con el hilo de aluminio fundiéndose en la boquilla. Ahí nomás pasa a la próxima... Es un sistema revólver, pasa a la próxima estación donde se le hacen el mecanizado, es decir, ¿qué trataron de reducir? Todo ahí, automatizar. Hacia ahí va la fabricación justamente 4.0. Minimizar aún más todo lo que no agregue valor y tratar de cortar todo esto y entender mucho más al cliente. O sea, la producción 4.0 teóricamente pulsa mejor todavía la demanda y reduce mucho más el tiempo de ciclo y obviamente también el tactile. Lo que sí todavía está en etapa experimental y no trabaja para grandes cantidades.
Bueno, acá hay un ejemplo de cálculo de tarjeta, y un ejemplo típico con un Kanban de una única tarjeta. Cuidado, hay empresas que trabajan tipo Just in Time y prácticamente no tienen tarjeta. Es decir, directamente es el capacho que está posicionado en una zona de la planta que está pintada de un determinado color. Entonces, cuando la estación posterior se va quedando sin pieza, automáticamente van a buscar, y cuando la buscan retiran el capacho, queda esa marca libre. Entonces, cuando el operario ve la marca libre, coloca otro capacho vacío y empieza a producir. Es decir, hoy en día hay sistemas de información y de control que no requieren ni siquiera de la tarjeta. Bueno, esto es una demostración de por qué se reduce los stocks en proceso. Eso es obvio ya para nosotros. ¿Qué pasa si tengo que producir con lotes grandes? ¿En qué caso uno debería producir con lotes grandes? Se tiene que producir con lotes grandes, por lo que dice el apunte, cuando la puesta a punto externa de la máquina es alta. Es importante, pero cuidado, tengo que tener un pulsado de la demanda también grande. Si no, no tiene sentido, porque me va a quedar en stock. O sea, tengo un pedido importante, grande, la puesta a punto es grande, y por lo tanto puedo producir lotes grandes aplicando tecnología Just in Time. Hay algunos ejemplos clásicos de productos de demanda muy masiva, que bueno. ¿Qué pasa con la aplicación del sistema SMED en Just in Time? ¿Reduce el tiempo de puesta a punto? Sabemos que el SMED ya reduce el tiempo de puesta a punto, pero en Just in Time en particular, ¿qué ocurre? ¿No es que es en un dígito o no? ¿Perdón? Que es en dígito la reducción. Es en un dígito, pero en Just in Time, ¿qué trae en particular? Porque, a ver, en Just in Time, ¿dejo de tener puestas a punto? No, las reduzco al máximo. No, la reduzco tanto como pueda en cualquier sistema de producción. Pero en Just in Time la tengo igual. Pero si encima aplico SMED, ¿qué voy a tener? Una mayor eficiencia. ¿Sí? Pero eso se va a dar en cualquier sistema de producción. Bueno, ¿qué pasa cuando la producción no es periódica, el lote es constante y el tiempo entre lotes variable? Puedo tener distintos tipos de Kanban para que me anticipen qué va a ocurrir. Un lote compuesto por contenedores pequeños, un lote grande pero de contenedores pequeños. ¿Qué mejora tengo ahí? Y puedo equilibrar mejor el flujo. Exactamente. Ustedes piensen siempre que lo ideal es la unidad. Tanto que me acerque a él va a ser mejor. Pero si tengo un lote muy grande, tengo que producir 1.000.000 de piezas, bueno, lo separo en lote de 1.000, va a ser más ventajoso. Es lo que indican estos gráficos y un poco tratan de ver cómo es colocada la ficha o el Kanban en cada uno de los depósitos. Ahí después le voy a pegar unos videos, si bien son videos viejos que están en YouTube, es interesante para ver cómo funciona el sistema Kanban, que alguien no lo puede llegar a visualizar. Determinación de la cantidad de Kanban aplicando el modelito clásico de encontrar el mínimo en una función de tipo cuadrática.
En Toyota tienen la particularidad que no amplían esto, sino que se fija directamente un estándar del consumo, tiene que ser igual a 2 a 2,5 turnos de producción. ¿Pero por qué? Porque a ellos les funciona de esa manera y no encuentran un óptimo, sino que ellos lo imponen, que esa cantidad debe ser 2 a 2,5 veces el lote de producción. Pero acá habla lo mismo, del Kanban regular, triangular, son todas variaciones del mismo. Ustedes van a hacer en práctica problemitas de esto, si no lo han hecho ya. Sí, ya estuvimos haciendo. El lote con contenedor único, ¿qué pasa si yo tengo un único contenedor? Puede haber una producción periódica entre lote constante y lote variable, pero se puede implementar tranquilamente. Lo mismo con el compuesto por lote pequeño. Todo esto está sacado de información del libro de Taichi Ono de Justin Tan de Toyota, que estaba en la facultad, está en la biblioteca de la facultad. Bueno, ¿qué pasa si hay una urgencia? Esto sí también es importante. Hay un Kanban urgente, un Kanban de emergencia, ¿sí? Un Kanban orden de trabajo y el Kanban estándar. Va a depender qué defina como urgente y qué defina como emergencia. Una emergencia es, bueno, hubo algún inconveniente, parte de mi producción también se usa como repuestos y tengo una emergencia. Puede haber algo urgente que también, son todas situaciones extraordinarias. Depende cómo yo defina la emergencia o la urgencia. En algunas empresas les llaman Kanban rojo, es más, la tarjeta era roja, directamente cuando uno encontraba que había un Kanban roja, era un Kanban urgente. Eso siempre se daba cuando vos tenés una estación de trabajo que es poliproducto, que atiende a más de un producto y a veces se necesitaba atender a otro tipo de producto que el que se iba a trabajar. Pero existen. Los contenedores usados como Kanban, lo que les expliqué antes. Las etiquetas, en vez de usar Kanban, usar etiqueta. En la misma etiqueta donde, por ejemplo, en esta fábrica de cuadros de bicicleta, cuando entraban al horno, iban enganchados del riel o de la cadena que iba dentro del horno, iba una etiqueta, que era un pedazo de chapa, donde ese pedazo de chapa estaba percutada la orden de producción y la cantidad autorizada. Acá el Kanban eléctrico, informático, en procesos altamente automatizados. Bueno, este es un tema interesante. ¿Cómo se nivela la producción en Justin Time? ¿Existe la nivelación de la producción? Sí, existe. Existe, obviamente. ¿Y cuándo se da? Ante tanta variabilidad de la demanda. O que yo intercalo productos. En la línea de producción Toyota vos tenés automóviles y tenés camionetas o otro tipo de productos. Yamaha hace lo mismo, Honda motocicleta hace lo mismo. Bueno, yo tengo que nivelar, ver de qué manera puedo nivelar la línea como para trabajar con un flujo nivelado. Es decir, si bien dijimos que es aceptable o es deseable que haya una demanda estable, bueno, hay productos que son, ya lo vimos, que son productos estacionales, que hay determinada variabilidad en la demanda, por lo cual el sistema de producción tiene que tratar de establecer una nivelación en ese sistema de producción. Cómo se planifica en forma mensual. Una de las ideas también es cuándo y cómo se define la capacidad
de un sistema de producción tipo just in time? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo y cuándo se define la capacidad de una planta que va a trabajar tipo just in time? Al principio, en el diseño. A ver, ¿quién responde? En Porque base a hablaron una toda la vez. investigación de mercado. Dijimos cuándo, no cómo. La etapa Al de principio. diseño. ¿En la diseño de qué? De la capacidad. La línea. De la planta, de la planta. Cuando yo diseño la planta, ahí ya queda definida la capacidad. Y la capacidad va a estar subordinada a qué, que decía Lucía. Proveedores. Los proveedores va a ser un conflicto después, pero primero que voy a pensar en el mercado, ¿qué cuota de ese potencial mercado yo voy a poder llegar a atender o quiero atender o puedo llegar a atender? ¿Sí? Piensen en las franquicias que dio Arcos Dorados para McDonald's en Rosario. ¿Por qué se fue del club provincial, por ejemplo? ¿Cuántos McDonald's quedaron? La estrategia que usa McDonald's es la misma que tiene, no sé, Mostaza o Burger. No. Teóricamente aplican el mismo sistema de producción, pero no la misma estrategia. Pero bueno, eso va a depender de cómo cada uno decide atender al mercado o qué cuota del mercado quiere satisfacer. O sea, pero la capacidad va a estar establecida en el momento del diseño de la planta. La planta completa, superficie, hay plantas que quedaron chicas. Yo tengo una duda en esta parte. Yo tengo un MPS en Sheet. ¿Perdón? Si en mi planificación, en Sheet, yo voy a tener un MPS que planifica, digamos, mensualmente. Puedo tener un MPS, pero no lo voy a utilizar para programar. Solamente para definir la línea o el sistema. Para anticipar la línea y una potencial demanda. Pero si yo decido trabajar, si la empresa decide trabajar con un modelo de just in time, es porque piensa atender la demanda, la que sea, en el momento que sea. Pero yo hago un MPS una vez y después defino la línea y ya está, nunca más hago el MPS. No, lo puedo revisar al MPS, o lo puedo hacer igual con la información que me va quedando. Pero no es necesario, y no es necesario para programar. Bueno, y ahí viene mi otra pregunta, porque yo, entonces en Sheet, yo voy a hacer una programación de corto plazo, una programación no existe programación. No existe programación. Es una programación, establecer la secuencia al final. No, pero no existe. Si yo aplico Just in Time, no hay programación. El programa lo establece la demanda, cómo pulsa la demanda. Y cuando hacemos acá el secuenciamiento, cuando hacemos secuenciamiento, en Just in Time generalmente no se aplica acá secuenciamiento. Ya el secuenciamiento viene dado por cómo pulsa la demanda. Kanban, ¿no? El Kanban es el que te va secuenciando. Pero no, es el instrumento que se utiliza para activar la producción y que de última funciona como control, pero el control final es el cliente satisfecho. Incluso ni siquiera en la línea final yo voy a tener programación. No, en Just in Time no hay justamente el módulo de programación no se utiliza en Just in Time. El programa lo determina cómo pulsa la demanda. Es más, vos te podés llegar a encontrar que, imagínatelo en una justamente de comida rápida, McDonald's. Vienen y te piden una doble queso, después te piden otro producto, después te piden doble queso de nuevo. Y vos decís, ya que estoy haciendo una, hago las dos que viene porque sé que hay alguien que ya la pidió. El sistema no te deja operar así. Tenés que ir trabajando de acuerdo a cómo pulsa la demanda. El programa te lo da el pulsado de la demanda.
Porque Sí, si sí, no, ya no seríamos just in time. Si yo llego a tener MPS, la frecuencia de revisión la hago en base a la variabilidad que puede llegar a tener el producto o en base a que... Al carácter de información que yo quiero tener. ¿Por qué lo voy a hacer? De vuelta, no hagamos cosas que no agregan valor. Si yo me pongo a alguien a determinar un MPS, ¿para qué lo voy a usar? A lo mejor tengo proveedores que no trabajan just in time y necesito anticiparle a ese proveedor que planifique para, no sé, 100.000 cucuruchos o 2 millones de vasitos. ¿Por qué? Porque esa persona trabaja contra stock, no just in time. Entonces lo puedo usar para anticiparle. Pero no es porque yo lo necesite para programar la producción. No. Es más, ni siquiera para modificar la capacidad, porque la capacidad vino definida cuando construí la planta. Cuando tomé la decisión de construir esa planta, ya cerré de alguna manera el límite de mi capacidad. ¿Puedo aumentarla? Sí, modificando la línea, generalmente armando una línea nueva, con máquinas y operaciones en paralelo, otra línea, pero la capacidad viene definida en el momento que yo la diseño a la planta. Y no solamente la línea de producción, la planta, porque para trabajar realmente just in time, toda la infraestructura tiene que estar diseñada para trabajar just in time. Hay muchas empresas que decidieron cambiar su sistema de producción, pero la planta no los dejó. Es decir, el modelo viejo de una planta por proceso no se pudo reconstruir para armar una línea de trabajo just in time. Ejemplo, van a ver que la mayoría de las líneas just in time tiene un portón de entrada, uno de salida o un sistema en U. Y no puede haber un viejo sistema por proceso donde la entrada y salida es la misma, donde la distancia a recorrer entre una operación u otra hay que pasar al galpón de enfrente. Yo lo puedo contar que hay plantas que los separa una calle. Es más, en Villa Gobernador Galvez hay una planta que produce helados, que tiene una calle en el medio, que decidieron los empresarios que había en ese momento comprar la calle al municipio para poder unificar las dos galpones por el problema que tenía de transporte. Otra fábrica de papa frita, muy ricas, tienen el mismo problema, tienen 3 galpones en la misma manzana. Y ustedes ven los contenedores viajando por todo el barrio, entrando de un galpón a otro. El diseño de la planta, algo que los arquitectos industriales deberían considerar y estudiar mucho, el mejor diseñador de una planta es un ingeniero industrial, mirar muy bien el proceso, el tamaño o la capacidad, y ya prever cómo puede crecer esa capacidad. Por eso es tan importante la construcción de parques industriales. Y siempre tener Yo les puedo contar anécdotas de empresarios de acá de la zona que compraron 6 hectáreas de terreno y ya cuando empezaron a construir la planta, el estudio que se le hizo le daba que era chico. Es decir, y tuvieron que comprar cruzando la ruta del otro lado porque no tenían terreno, y hoy en día tienen que hacer una etapa que no agrega para nada valor, porque tienen que cargar un camión, que ese camión circule, no llega ni a 5 cuadras, que tarde un disparate de tiempo en circular esas 5 cuadras, descargarlo de nuevo, solo porque tiene que mover el semi-elaborado de un lado a otro, por no haber previsto en un estudio el tamaño de planta que iban a necesitar y la capacidad que iban a necesitar, o cómo va a crecer su capacidad. Eso en Estados Unidos está muy, muy estudiado. En Europa no tanto, pero en Estados Unidos está muy, muy estudiado. La función o cómo debe crecer la capacidad en función del tiempo inclusive y en el crecimiento del negocio. Bueno, el programa de la secuencia. Esto que a lo mejor traía confusión al compañero. ¿Qué es lo que dice acá? La secuencia se repite durante un periodo de programación dado
va a determinar el orden de armado de los modelos dentro del conjunto de la forma. Es decir, esto es cuando yo tengo distintos productos que se arman en una misma línea y quiero trabajar con Just in Time. Para eso es. Porque, por ejemplo, no todos los productos van a recorrer la misma secuencia de armado, que es muy distinto del concepto de secuencia. En este caso no estaría programando también la secuencia. No, en este caso tengo que advertir porque la secuencia de armado no es la misma para todos los productos. Ejemplo, en la misma línea, por ejemplo, de ensamble de motocicletas Honda, hacen un scooter y una moto de alta cilindrada. Hay estaciones que la scooter no necesita. Entonces la secuencia de armado, es decir, la hoja de ruta con las distintas actividades de armado no va a ser la misma en un producto que en otro. A esto se refiere este párrafo. Y sin embargo aplico Just in Time. Pero eso no sería... No entiendo, porque no sería la estación siguiente la que me pide el producto y claro, no me pide el producto, un ruteo, digamos. Me pide el ruteo que voy a hacer, la hoja de ruta, ¿cómo la voy a hacer? La estación siguiente. O sea, Luis, esto te sirve tanto para la hoja de ruta y también te sirve como para ver cómo diseñar el layout de planta para ver qué estaciones un producto esquiva y cuál otro no. Por eso, generalmente, cuando uno diseña la planta, tiene que tener en cuenta el sistema de producción que voy a utilizar. No es que después lo veo, hago el galpón y después lo veo. Coloco las máquinas y después lo veo. No, al revés nace. Por eso la ingeniería industrial tiene tanta importancia en cuando uno trata de armar una planta o diseña una planta de producción. El esqueleto, el galpón, es lo de menos. Primero pensemos en el sistema de producción que vamos a utilizar, incluso la secuencia de producción que va a tener los distintos productos. Hasta yo diría el tamaño de nuestros productos. Cuando se empezaron a trabajar un producto, no sé si ustedes conocen lo que es el chip tipo Hammer, el que se diseñó a AMC para el ejército o la Fuerza Armada Norteamericana, para el desierto, era un vehículo muy ancho y en la línea de producción no entraba. La línea de producción de camiones no entraba porque era más ancho que un camión. Hubo que reformularla y después, bueno, eso también hay que tener en cuenta la secuencia. Y acá lo que dice en cuanto al MPS no es para programar. ¿Qué me dice del MPS? El MPS teóricamente daría una producción diaria, donde históricamente se van a vender o hay que planificar para vender tanto por día. Pero después la que manda es cómo pulsa la demanda. Recordemos que el MPS tiene un componente muy grande que es ¿cuál? Los pronósticos. Los pronósticos. Los pronósticos. Yo estoy atendiendo a un determinado pronóstico y estoy pensando, en la base de todo pronóstico, que el pasado vuelve a repetirse. Si no es así, si la demanda pulsa de manera diferente, recordemos que yo no voy a producir Just in Time para stock. No. Toyota produce para stock en la planta que tiene acá en Buenos Aires. No. Es más, en estos momentos no está satisfaciendo al cliente, está atrasada, por ejemplo, la Hilux, 90 días casi lleva de retraso, porque la demanda, el pulsar de la demanda fue mucho más, se incrementó mucho más que lo que está pensado la capacidad de producción. Luis, una consulta. ¿Se puede aplicar, aunque no tiene mucho sentido, Just in Time en la distribución por procesos? Como habías dicho, no tiene sentido, sí, porque voy a tener desperdicios. No. Yo puedo aplicarlo, pero los desperdicios... Es más, ustedes tienen, por ejemplo,
hay fábricas de autos, General Motors no tiene un just-in-time puro, pero suponiendo que lo tenga, la planta de pintura o la estación de pintura es por proceso. Yo no pinto el vehículo una vez que... No, tengo que llevar toda la carrocería para pintarlo en una parte de la planta o en otra subplanta o en otra planta. Es más, hasta hay una empresa terciarizada que la pinta. Sí, eso se puede pensar. Ahí se debería justificar la cantidad de productos que vos envías, por ejemplo, al centro de pintado para establecer. Exactamente. Por eso estas son soluciones mucho más complejas. Yo decido trabajar, y esto no es una crítica, capciosa al just-in-time. Lo que pasa es que el just-in-time puro me impone tantas condiciones que son muy difíciles de aplicar. Ejemplo, la relación... ¿Perdón? Es muy rígido. Y claro, y tiene concepto de decir, por ejemplo, la relación con los proveedores. ¿Qué pasa si mi proveedor no me quiere atender tipo just-in-time? Y es el único proveedor de la zona. Y bueno, alguien va a tener que hacer el stock. ¿Sí? ¿Qué pasa si los proveedores están muy lejos de mi localidad? Y o voy a tener que invertir o gastar mucho dinero en recolectar, vamos a ver más adelante, toda la ruta, el ruteo, el camión lechero, juntando los productos, invitarlos a producir a mi planta, pero si no quieren, o lo voy a tener que integrar yo, lo voy a tener que hacer yo. Yo no quiero fabricar resortes, porque yo me dedico a ensamblar autos, pero una de esas lo tengo que fabricar, porque no consigo proveedor. O sea, tiene muchas condiciones. El sistema es muy bueno, pero cumplir con todas esas condiciones simultáneamente. Brasil, por ejemplo, tiene un problema muy serio con la mano de obra de contacto. ¿Por qué? ¿Cómo es el personal generalmente de determinadas regiones del mundo? Tiene serios problemas para capacitarlo y para que logre y que adquieran una determinada flexibilidad. Sean operarios que pueden moverse en distintas actividades con la misma eficiencia. O sea, eso es lo que tiene a veces y lo que tiene generalmente muy difícil de aplicar el just-in-time. El just-in-time, ¿para qué tipo de mercado y de país se pensó? ¿Dónde nace el just-in-time? En Japón. En Japón. En Japón, pero nace antes de la industria automotriz. Nace con los telares de Toyota. Toyota, cuando el ingeniero Toyota decide automatizar los telares, ya pensó en el sistema de producción just-in-time. ¿Pero qué tenían? Una población totalmente adoctrinada, muy capacitada, espacios reducidos, y eran empresas integradas. ¿Qué quiere decir? Fabricaban todo. O sea, como lo hizo Ford en una época también. Ford tenía Forlandia, es decir, producía caucho en Brasil. Si ustedes van a Brasil, bien al norte, van a encontrar toda una zona que todavía están los árboles de caucho, que eran de Ford, y Ford recolectaba ahí el caucho natural, el Buna S, para armar los neumáticos. Y tenía plantaciones de soja. El que trajo la soja como cultivo a Occidente fue Henry Ford, porque usaba la soja para fabricar tejido, con ese tejido hacía toda la parte interior de la estructura base, en vez de usar yute, usaba el hilo de soja para armar toda la parte de interior de los automóviles. ¿Por qué? Porque se pensaban en una industria integrada, fabricaban hasta inclusive el herramental que necesitaban para poder fabricar el automóvil. Hoy en día el mundo cambió, por suerte,
Hoy en día tenemos una economía globalizada, por suerte. Cada región es mirada como un centro de costo. Hoy en día tenemos en danza la producción 4.0, que eso también nosotros ya lo estamos incorporando a materia de sistema de producción, porque ustedes deben saberlo. No es fue algo que Francia, Estados Unidos y Alemania, generalmente la canciller Angela Merkel, le pidió a un grupo de economistas cómo hacer para salir de esta presión industrial que propone Oriente, con China a la cabeza. Y bueno, la idea es un sistema totalmente automatizado de producción. Pero ¿lo aplicó Occidente? ¿Lo aplicó Francia? ¿Lo aplicó Estados Unidos? ¿Lo aplicó Alemania? No. Tomaron la idea de este trabajo, un trabajo intelectual hecho en la década del 2005, 2008, y lo llevaron a China. O sea que China, además, ahora está aplicando manufactura 4.0, con lo que la contribución marginal que va a obtener va a ser mayor todavía. Por eso esta guerra comercial muy grande entre las dos potencias en cuanto a economía más grande del mundo. La primer potencia económica, ¿quién es? ¿Quién es la mayor economía del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Le sigue muy de cerca quién es? China. China y Alemania. Pero están ahí. Entonces, están compitiendo por la comercialización de productos que, bueno, hoy en día ya no es un secreto. Cómo fabricar. Hoy en el mundo se puede fabricar cualquier cosa. Es más, quedó demostrado con esta pandemia. Comentarios aparte, en menos de un año se desarrolló una vacuna que vimos que tiene una alta eficacia, pero se hizo en poco tiempo. Antes llevaba 5 o 7 años. Bueno, se resolvió. O sea, el mundo industrial hoy puede desarrollar y construir lo que se le ocurra. Satélite. Bueno, tienen la empresa, antes estaba la NASA y la empresa rusa aeroespacial, estaba la empresa europea aeroespacial, y hoy en día tenés 2 empresas privadas que se dedican a la navegación espacial. Hoy tenés empresas, incluso argentinas, como el INVAP, con la línea de satélite ARSAT, que construye y pone satélite de comunicación para investigaciones oceanográficas, cultivo y demás. Es decir, el mundo hoy en día está tan industrializado que puede producir cualquier tipo de producto. El problema son, bueno, calidad, costos y a ver quién me lo demanda. En estos momentos falta gente que demande determinado tipo de producto. El problema es que la gente no demanda, ¿por qué? ¿Por carencia de qué? Falta de recursos. Falta de recursos económicos. Sí. ¿Quién no quisiera tener, qué sé yo, superdepartamento con pileta, vivir en un complejo tal, automóviles? Bueno, falta eso. Así que los modelos de producción hoy en día están todos probados y podemos saber directamente qué es lo más conveniente. ¿Sí? El método de persecución de objetivos es un método muy particular que, bueno, hay una versión simplificada que se aplica. Acá está planteado el método de persecución de objetivos, cómo hacer para tratar de aplicarlo y utilizarlo, para mantener una tasa determinada. Importante como concepto, el tiempo de ciclo takt time para los procesos de los componentes. ¿Cómo determino el takt time? ¿Por qué es interesante tener el tiempo de ciclo igual al takt time? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante tenerlo? La demanda. ¿Para satisfacer la demanda de qué manera? Forma acorde, o sea, no produciendo ni de más, excedentes. ni de menos. Para
satisfacer la demanda en el tiempo que tiene la demanda prevista. Es decir, yo puedo tener imagínense un sistema de comida rápida donde yo hago la comanda, pido y me lo entregan 40 minutos después. No tiene sentido. Lo que está ocurriendo en estos momentos con Toyota, compro una camioneta, la seño o pago una parte o la encargo, me comprometo a comprarla y en vez de tenerla en el tiempo razonable que indicaría un tag time más el tiempo de transporte, la recibo 90 días después. Es decir, eso no es lo que nos aconseja y nos recomienda el trabajar con Just in Time. Bueno, acá están los componentes y cómo trabajarlo. Otro método de persecución de objetivos, que también es otra manera de trabajar el algoritmo para la secuencia óptima. Otro punto importante, pero ya hemos hablado, el abastecimiento just in time. Hay un montón para hablar de just in time y de abastecimiento, pero los problemas los hemos detectado ya. El inconveniente mayor, en el cual un grupo de ingenieros industriales ha trabajado para el Banco Argentino, el Banco de Alimentos Rosario, para ver cómo hago la secuencia de pasar a buscar los componentes que necesito para mi sistema just in time, el camión lechero, el microondas. Sí, esto es, pero directamente, ¿qué aplica? Aplica programación lineal, todos modelos de optimización, el viejo método del ruteo, teniendo en cuenta las múltiples restricciones que tiene un sistema. Hoy en día se ha agregado ¿qué cosa? La tecnología de GPS que me va orientando a ver cómo ese ruteo se puede hacer más eficiente. Me indica qué calle está más congestionada, menos. Sí, por cuál pero demora el menos sistema, tiempo en llegar. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Yo tengo que retirar en un tiempo determinado, tengo que volver en un tiempo determinado. El camión debe tener determinadas dimensiones porque tengo que ver dónde va a ingresar. Tiene que cumplir con los horarios. Hay un montón de restricciones. Estos modelos tienen arriba de 500, 600 restricciones. Y por eso tampoco se puede correr todos los días. Entonces se hace un ruteo tipo y se pasan a buscar los componentes o una vez por día, o cada día y medio, o cuando la tasa de demanda así lo indique. También puede haber reposición mediante Kanban. Hoy el Kanban electrónico se utiliza. Es decir, antes de ir a retirar mi producto, disparo un Kanban al proveedor y el proveedor ya me lo deja embalado y a disposición. Lo único que tengo que hacer es llegar a estacionar con el camión, se le sube los componentes y listo. Se cierra prácticamente el sistema. Bueno, acá está relatado todo este tipo de particularidades. No sé si han encontrado alguna duda. El mismo manera de calcular los Kanban para la planta es para el Kanban de transporte con los proveedores. Hay un ejemplo muy, muy sencillo. La otra es armar un programa de secuencia, te lo paso a buscar todos los lunes, los miércoles y los viernes. Directamente es una reposición casi periódica con demanda variable. Sería más o menos lo mismo. El Milgram es un modelo muy utilizado. Hoy en día se le llama la logística de la última milla para trabajar, pero resuelve el mismo problema. Tengo que tener mis componentes para la línea, para abastecer la línea, para poder armar tipo just in time, en el momento justo, en la cantidad justa, con la calidad acodada. El sistema de ruteo de vehículos, hoy la mayoría de los vehículos están ruteados, y como dijimos antes, con un sistema de control satelital. Yo en tiempo real sé por dónde anda mi vehículo. Incluso puedo saber qué cantidad de cada componente está teniendo. Y acá está medianamente descrito un modelo básico de un ruteo como para
para minimizar lo que siempre buscamos, que es minimizar costos. Hay modelos heurísticos, pero la heurística hoy en día ya no. El sistema de mariposa o circular, a ver cuál es conveniente, si salir y volver a la planta o hacer todo el recorrido de todos los proveedores. Bueno, eso va a tener que indicar también con el tipo de vehículo que tengo, el tipo de camión, el porte, la carga máxima y los proveedores. El tema de Just in Time, los proveedores, es todo un tema. Fíjense, si a ustedes les interesa esta importante temática que es la logística integral, los problemas que está teniendo Estados Unidos en estos momentos con la falta de contenedores y con la falta de camioneros. Hay un montón de barcos que están en estación, están haciendo dársena o están amarrados en la zona de California, de Los Ángeles, afuera de Los Ángeles, esperando descargar y no hay ni grúas ni contenedores. Algunos ya vienen cargado el contenedor en el barco portacontenedores, pero tampoco tienen choferes para los camiones. O sea, es un sistema cuando la logística se vuelve un impedimento para tratar de aplicar el sistema Just in Time. Yo puedo tener el sistema muy bien planificado, muy bien armada mi planta, pero si no tengo los proveedores adecuados y esos proveedores llegan a tener problemas, el transportar siempre, en el transporte hay siempre incertidumbre. Recuerden también cuando el canal de Suez estuvo bloqueado, qué problemas hubo. Bueno, no hubo caucho en un montón de plantas de Europa, y por eso se retrajo también mucha la producción de cubierta para automóviles. Es decir, el mover de vuelta, el mover tiene esa lógica de impedimento que nos da la incertidumbre del tránsito. Acá también hay un ejemplo muy sencillo. Rutas radiales, rutas circulares, bueno. Esto habría que aplicar el modelo y ver de qué manera es posible aplicar uno u otro, y es posible cuál de los dos minimiza costos. Usar las ventanas de tiempo, que sería una seguridad extra, a ver cuánto tiempo más puedo esperar, pero es un problema de programación. El sistema de producción Just in Time, el problema que tiene el sistema de producción Just in Time frente al de MRP. El MRP es mucho más activo, mucho más ágil, responde mucho mejor a los cambios de la demanda que el Just in Time tradicional. Al Just in Time tradicional que se le agregó el Conwik para de esa manera tener información en toda la línea para atender cada uno de los casos. Fíjense que en el modelo clásico el PAC, el control de las actividades de producción, prácticamente no se aplica. Llegamos hasta el MPS y no es necesario para la programación. Llegamos hasta aquí. Todo esto no se usa. No se usa el MRP en Just in Time, no se usan los requerimientos de capacidad porque la capacidad ya fue definida previamente, no se usan la planificación de los requerimientos de distribución porque sale directamente de la metodología Just in Time. Es decir, todo esto que está oscuro ya prácticamente no se utiliza, no es importante para programar. ¿Puedo hacer una pregunta clásica? ¿Puedo hacer el MRP igual? Sí, puedo hacerlo. Pero yo le diría, ¿de qué cantidad? ¿Cuál sería el requerimiento bruto? Un requerimiento bruto teórico que vendría del MPS totalmente teórico e histórico. ¿Para qué me sirve? Y a lo mejor me sirve desde el punto de vista financiero, para conversar con los proveedores, para tener una información general, pero no más que eso. No es necesario para producir, para programar la producción. Y si dijimos que vamos a realizar únicamente lo que agrega valor, en este caso no agregaría valor.
Bueno, acá habla justamente, no habla del CONWIP, pero el CONWIP hoy en día está presente. Ojo con tratar de implantar un sistema de producción just-in-time en una industria por proceso. Hay que cambiarla hasta culturalmente, porque es otra manera de trabajar, otra manera de pensar el negocio. Cuando yo decido trabajar just-in-time, impulsando la demanda, el valor y la satisfacción del cliente se realza, se trabaja de otra manera. Así que, cuidado, yo le puedo contar también un montón de anécdotas de empresas que han tratado de implementar just-in-time sin una adecuada transformación, inclusive gerencial, y prácticamente se fueron a la quiebra, tratando de aplicar just-in-time. No es que el just-in-time sea malo, sino hay que saberlo utilizar. Y no es para todos si yo no puedo atender a las distintas variables que requiere el just-in-time. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sé que después cuando lo lean van a tener un montón. Lo de CONWIP, ¿qué libro podemos usar para ampliar? CONWIP hay muy poco. El NAMIAS yo te aconsejo. NAMIAS. De lo que, sí, NAMIAS habla de CONWIP. Pero el CONWIP es un sistema de información muy, muy básico, que lo único que hace es establecer, como la cuerda que vimos en teoría de las restricciones, una información generalmente a la parte de abastecimiento para que tengan en cuenta que la demanda está pulsando de manera diferente o hay cambios en la pulsada de la demanda. Ejemplo se dio hace un par de años con la camioneta Hilux acá en Toyota. Cuando pasó a ser la camioneta más pedida, el producto más vendido, entonces avisaron que, cuidado, muy probablemente la producción de Hilux se incremente. Es más, un producto nuevo. Yo sé que a algunos de ustedes que no les interesa mucho la parte automotriz, no les presta demasiada atención, pero justamente Just-in-Time nace en la industria del ensamble y Toyota le trajo un éxito comercial e industrial muy importante, el ensamble de automotores. El Just-in-Time se puso a punto con la industria automotriz y es el mejor ejemplo que hay en el mundo de aplicación de este sistema. Toyota, por ejemplo, creó un nuevo producto acá en la Argentina, que es la camioneta carrozada pero sin caja atrás, es decir, la chata sin la caja. ¿Por qué? Y con un chasis largo. ¿Por qué? Y porque se usa mucho para ponerle un equipo un contenedor refrigerado para transportar lácteos, se usa mucho, se está fabricando mucho tipo de camioneta con cabina para uso turístico, se utiliza para otras cosas. Se le pone una caja de madera o una caja de chapa rebatible, no se utiliza la caja de la chata tradicional de Toyota. Entonces se está vendiendo, si ustedes miran ahora, se está vendiendo con un chasis libre. Eso salió del ejemplo de cómo pulsa la demanda, cómo pide la gente, qué cambios pide la gente, qué tipo de motorización pide la gente. ¿Preguntas? Bueno, vayan leyendo y vamos consultando. Muchísimas gracias. Con que, bueno, línea de balance, balanceado de línea, ya eso lo ven. Pero secuenciamiento van a empezar a verlo la parte práctica de Pablo y hay un apunte del libro tanto de Bedford como de Bollman. Bollman está... Bedford explica un poquito más. El material está, los dos están en comunidades. Y Bollman es un poquito más correcto. Nosotros seguiríamos rápidamente con tecnología de grupo, que es muy simple, cálculo del lote en celda, que también es lo más importante que tiene la celda, cómo calculo el lote medio de producción, pero vayan leyéndolo, así trabajamos más rápido y van sacando las dudas.
vamos que hay una fuerte demanda de ingenieras e ingenieros industriales. Hoy nos llegó un pedido de la zona industrial de Las Rosas, de empresarios directamente. Vino Laura Crucianelli, de la empresa Crucianelli, a ver de qué manera podemos trabajar para atender justamente la demanda. No podemos formar ingenieras e ingenieros tipo just in time, pero hay un pulsado de la demanda que así lo está requiriendo. Bien, Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.